Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, chicos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a nuestros queridos actores turcos. Hablaremos de una reacción, una que ha dejado a muchos preguntándose ¿por qué dijo eso? Sí, estoy hablando de la reacción de Neslihan Atagul ante unas declaraciones de Burak Özçivit. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de ambos como yo, y esta situación ha generado un montón de especulaciones. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué dijo Burak que provocó esta respuesta de Neslihan? Vamos a desglosar todo esto, analizando los posibles motivos, las interpretaciones y, por supuesto, lo que esto podría significar para su amistad o relación profesional. Así que si te interesa conocer todos los detalles de este enredo, quédate conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Bien, vayamos directo al grano. La noticia que ha incendiado las redes sociales es la supuesta reacción de Neslihan Atagul ante unas palabras de Burak Özçivit. Ahora es importante aclarar que en el mundo de la farándula, a veces las noticias se exageran, se sacan de contexto o directamente se inventan. Por eso vamos a tratar de ser lo más objetivos posible y basarnos en la información que ha llegado a nuestros oídos, siempre con la premisa de que debemos ser cautelosos. Al parecer, Burak Özçivit hizo algunas declaraciones que Neslihan Atagul habría reaccionado de una forma que ha sido interpretada como sorpresa, quizás decepción, o incluso un cierto desconcierto. La pregunta clave es, ¿qué fue lo que dijo Burak? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según lo que se ha rumorado, y siempre enfatizando que son rumores y especulaciones, las palabras de Burak Özçivit habrían estado relacionadas con, bueno, hasta ahora, la información es un poco vaga y eso es lo que genera la confusión. Algunas fuentes sugieren que las declaraciones de Burak podrían haber tenido que ver con proyectos pasados en los que compartieron pantalla, quizás sobre la dinámica de trabajo, o incluso sobre aspectos más personales. Otras especulaciones apuntan a que podría haber sido algo dicho en una entrevista, un comentario en redes sociales, o incluso en un evento público. La ambigüedad es lo que ha alimentado la curiosidad de los fans. Neslihan Atagul, conocida por su carácter reservado pero también por ser muy directa y honesta en sus interacciones, habría mostrado una reacción particular. Los testigos o quienes han filtrado esta información describen su respuesta como un gesto de incredulidad, un no entiendo por qué dijo eso. Esta frase aparentemente corta y sencilla, encierra un montón de posibles significados. ¿Significa que no entiende el contexto? ¿No entiende la intención detrás de las palabras de Burak? O quizás no entiende por qué Burak diría algo así, algo que va en contra de lo que ella conoce de él o de su relación. Vamos a desmenuzar las posibles interpretaciones. Una opción es que Burak haya hecho un comentario que Neslihan sintió que la incomodaba, tal vez un chiste que no le pareció gracioso, o una opinión que difería mucho de la suya y que ella consideró inapropiada en ese momento. En este escenario, su no entiendo sería una forma educada de expresar su desacuerdo o su sorpresa ante la falta de tacto percibida. También podría ser que Burak haya revelado algo que Neslihan creía que era privado, o haya hecho una generalización sobre su experiencia trabajando juntos que ella no comparte. En ese caso, su reacción sería de extrañeza ante la discrepancia en la memoria o en la percepción de la realidad. Otra interpretación, quizás más sutil, es que Burak haya hecho un comentario que, si bien no es negativo, sí le genera dudas a Neslihan. Por ejemplo, si Burak estuviera hablando sobre el éxito de un proyecto en el que trabajaron juntos y Neslihan sintiera que él se está atribuyendo todo el mérito, o minimizando su propia contribución, ella podría reaccionar con un no entiendo por qué dice eso. Porque desde su perspectiva, la situación fue un esfuerzo conjunto. O incluso si las palabras de Burak sugieren una dirección futura en su carrera o en la de otros que a Neslihan le parece descabellada o poco realista, su reacción podría ser de genuina confusión. Es crucial recordar que la dinámica entre actores, especialmente aquellos que han compartido escenas intensas o proyectos exitosos, puede ser compleja. Tienen una relación profesional, que a veces se convierte en amistad, pero también están bajo el escrutinio público y sus palabras pueden ser analizadas con lupa. Burak Özçivit es conocido por ser un hombre con mucha confianza en sí mismo y a veces su franqueza puede ser mal interpretada.
Por otro lado, Neslihan Atagul es una actriz que valora la autenticidad y la honestidad, y es posible que simplemente haya sido honesta sobre su desconcierto ante algo que escuchó. Ahora, ¿podría haber algo más profundo detrás de esto? En el mundo de las celebridades, los rumores de tensiones o desacuerdos son pan de cada día. A veces, una pequeña chispa puede encender un gran fuego de especulación. ¿Podría ser que las palabras de Burak hayan tocado un nervio sensible para Neslihan? ¿Hubo algún evento o situación previa que haya marcado esta reacción? Sin información concreta sobre qué dijo Burak, es difícil especular con certeza. Sin embargo, la mera existencia de esta reacción, y cómo se ha difundido, nos dice mucho sobre el interés que los fans tienen en la vida y las interacciones de estas dos estrellas. Además, no podemos ignorar el factor de la prensa y las redes sociales. A menudo estas plataformas buscan el drama y la controversia para generar clics y engagement. Es posible que esta historia haya sido amplificada o incluso creada para generar interés. Neslihan es una actriz muy querida y respetada, y cualquier cosa que la involucre, especialmente en relación con otros actores con los que tuvo una química especial en pantalla, siempre será noticia. Lo mismo ocurre con Burak, quien tiene una gran base de seguidores. La frase "no entiendo por qué dijo eso" puede ser interpretada de muchas maneras. Podría ser 1. Desconcierto genuino simplemente no entiende la lógica o la razón detrás de las palabras de Burak. 2. Incredulidad ante la contradicción tal vez las palabras de Burak contradicen lo que ella ha experimentado o lo que él mismo ha dicho antes. 3. Sorpresa ante la falta de filtro Burak pudo haber dicho algo que ella considera que no debería haber dicho en público o en ese contexto. 4. Decepción sutil quizás hay un matiz de decepción, como diciendo, no esperaba eso de ti. Es importante recordar que a pesar de su fama, Neslihan y Burak son personas. Las personas tienen sus propias percepciones, sus propias experiencias y sus propias formas de comunicarse. Lo que para uno puede ser un comentario inocente, para el otro puede tener un significado diferente. Y cuando hay cámaras y millones de ojos observando, estas pequeñas diferencias pueden magnificarse. ¿Podría esto tener un impacto en su relación? Si realmente hubo un desacuerdo, es probable que lo hayan resuelto en privado. Ambos son profesionales experimentados y han trabajado juntos en proyectos exitosos como Karasevda, donde su química fue innegable y cautivó a audiencias de todo el mundo. Esa experiencia compartida crea un vínculo, pero también puede generar expectativas. Si las palabras de Burak de alguna manera mancillaron esa experiencia compartida, es comprensible que Neslihan reaccione. Sin embargo, hasta que no tengamos declaraciones directas de ellos, todo esto se queda en el terreno de la especulación. Y creo que como fans, lo más sano es no sacar conclusiones precipitadas. A veces, un simple malentendido se convierte en un gran drama mediático. Lo que sí es cierto es que esta situación nos da pie a reflexionar sobre la comunicación, la percepción y cómo las palabras, incluso las aparentemente inocuas, pueden tener un gran impacto, especialmente en el ojo público. Y bueno, chicos, hemos desglosado las posibles interpretaciones de esta intrigante reacción de Neslihan Atagul ante las palabras de Burak Ozçivit. Como hemos visto, la clave reside en la ambigüedad de lo que Burak pudo haber dicho, lo cual ha abierto la puerta a un sinfín de especulaciones. Hemos explorado diferentes escenarios, desde un simple malentendido hasta una posible discrepancia en la percepción de experiencias pasadas. Lo que queda claro es que la frase "no entiendo por qué dijo eso" puede tener múltiples capas de significado, reflejando quizás desconcierto genuino, incredulidad o incluso una sutil decepción. Es fundamental recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las interpretaciones a menudo pueden superar la realidad. Sin declaraciones oficiales de los involucrados, debemos abordar estas noticias con cautela. Sin embargo, esta situación nos brinda una excelente oportunidad para reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la comunicación y cómo nuestras palabras pueden ser percibidas de maneras muy distintas por los demás, especialmente cuando estamos bajo el escrutinio público. Hemos visto cómo una frase aparentemente sencilla puede generar tanto interés y debate. La conexión que Neslihan y Burak forjaron con su trabajo en pantalla ha creado un vínculo especial con sus fans, y es natural que estos se interesen por cualquier novedad en su relación. Sin embargo, es importante mantener la perspectiva y no dejar que los rumores dicten nuestra opinión.
Quisiera agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Espero que esta exploración les haya resultado informativa y, sobre todo, entretenida. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Cuál creen que sea la razón detrás de la reacción de Neslihan? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Siempre es un placer leer sus puntos de vista y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un buen *** me gusta ***. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si creen que a alguno de sus amigos le podría interesar esta información, no duden en *** compartirlo ***. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se *** suscriban *** a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y nos asegura que nunca se pierdan nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.